si hai daqué na vida difícil ya ilustrar situaciones o sentimientos. Da algo bien abstracto que parece fácil para la persona que güey se sienta a charrar con nos. La nuestra invitada de güey siente como en cada dibujo pasa la so vida, pero también la de una sociedad entera, que ye la asturiana. La nuestra heroína en sin nombre de güey ye Nieves González. Bienvenidos a un programa más de Héroes en Sin Nome. Hoy desde el Natahoyo, es la oficina de música asturiana y puro remango. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez. Bueno, os presentamos a nuestra entrevistada de hoy, Nieves González. Hola. Y bueno, sin más dilación vamos a hacer la primera pregunta. Como artista, como profe y como promotora cultural del pueblo, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Bueno, yo siempre tuve claro que, bueno, fui descartando las cosas que no me gustaban y la que más me gustaba era el arte, dibujar y pintar, y yo siempre tuve claro que quería hacer bellas artes. Bueno, no, de muy pequeña no sé, bueno, quería ser veterinaria, pero luego ya cuando empecé el instituto sabía que quería ir por ahí y lo tuve bastante claro, que yo creo que os cuesta más. Yo ahí, luego me arrepentí muchas veces, pero a la hora de coger la carrera lo tuve claro. Me cogieron en Madrid, en Asturias no había, a mí me hubiera gustado quedarme aquí, pero bueno, no había, entonces yo ya sabía que tenía que marchar. Y me cogieron en Madrid, que decían que cogían a poca gente. Me había presentado a Salamanca, a Mirán Bilbao, pero como me cogieron en Madrid dije, voy para allá. Y nada, hice toda la carrera, el máster y estuve unos años trabajando. ¿Y cómo viviste exponer en la Sala Borrón o en Arancha Osoro? Bueno, pues ahí igual fue cuando me di cuenta que en Madrid no pintaba nada ya. Porque, bueno, todos tenemos yo creo que la idea que el arte lo tenemos que hacer o que se tiene que hacer en las grandes ciudades o es donde se mueva el arte, y yo nunca tuve mucha acogida en Madrid. En la carrera me fue muy bien, pero siempre me pareció mucho más difícil, por ejemplo, exponer o llegar a sitios en Madrid que en Asturias. Yo me presenté 2 veces a la muestra de artes plásticas y me cogieron las 2. Arancha Osoro me llamó ya para exponer y dije, coño, estoy en Madrid, pero parece que en Asturias es donde me hacen caso. ¿Entonces apostaste por estar aquí por eso o también porque ya Asturias y donde tienes que estar? Vaya. Yo siempre quise acabar en Asturias. Es verdad que en Madrid yo estaba bien y el tiempo que estuve en Madrid hasta los 25 o 26, pues claro, pues era muy divertido para mí. Más que nada vine porque se me acabó el trabajo, empecé en un colegio que era un contrato de 2 años y se acabó y Madrid es caro. Y para no tener trabajo, pues dije, vengo para aquí, que llevo toda la vida porfiando con que quería volver para Asturias, aunque estaba contenta. El primer año eché algo de menos Madrid, también es verdad, y ahora ya no me acuerdo de Madrid casi. ¿Y cómo viviste el tener que abrirte paso de nuevo en Asturias después de haber estado tanto tiempo allí? Bueno, yo volví a Asturias porque se me acabó el contrato en el colegio que tenía en Madrid y Madrid era muy caro. Eso, con la nueva ley, la anterior nueva ley, habían quitado ya horas de plástica y todo eran medias jornadas, no salían oposiciones y tenía casa en Porrúa y tal y no tenía que pagar alquiler, entonces volví para aquí y lo intenté aquí. Es verdad que, pues como comenté antes, al principio echaba de menos Madrid, en Madrid hay mucho movimiento, ya tenía un poco el ambiente ahí, pero siempre había tenido ganas de volver y ya dije, bueno, pues voy a emperrarme un poco en esto y algo encontraré, y poco a poco fui trabajando en distintas cosas relacionadas con el arte, con todo, porque hice también de camarera, de todo, hasta que empecé en el colegio. Me fueron también, como os decía, me fueron saliendo exposiciones aquí, me fueron saliendo unas cocinas y ahora ya 5 años que estoy en un colegio y que me están saliendo más cosas también de arte, o sea que ya creo que ya me quedo aquí para siempre, algo raro tiene que pasar. Y yendo un poco ya a lo que fais, al arte, vemos muchas referencias al tarot, a la figura femenina. ¿De dónde vienen todas estas referencias o inspiraciones? Bueno, a ver, es que vienen de muchas partes. En primer lugar, yo creo que soy mujer y me identifico mucho más con la mujer o con los problemas de la mujer, y me gusta también contar cosas en el arte. También en la familia mía, salvo mi padre, es que somos todos mujeres, entonces son las referencias que tengo y son los problemas que más veo.
El tarot, bueno, me gusta mucho mezclar todo tipo de culturas y simbologías y todo lo que veo en un lado lo remezclo con otra cosa. Entonces, bueno, el tarot me dio fue en el confinamiento que me dio por hacer todas las cartas del tarot, pero tampoco es que tenga especial fijación con el tarot. Y ahora, falando un pouco de tus viaxes, Carmen de Burgos, la primeira muller que foi reportera de guerra en España, decía que ella viaxaba para conocer las realidades de otras mujeres y después poder escribirlas. ¿Pásate a ti lo mismo con tu arte? Y con los viajes, ¿no? ¿Me decís? Sí. Bueno, a ver, yo viajo porque me gusta mucho viajar. Últimamente estoy pensándolo más porque veo lo que está, por ejemplo, el turismo en Llanes y digo, madre, no quiero acabar en eso. Pero, a ver, yo me inspiro mucho y me gusta mucho el arte popular de todos los sitios, que al final es muy parecido, vayas a donde vayas, el folclore tiene muchas cosas en común. Y me gusta mucho conocer otras culturas y ver cómo vive la gente allí en general, no para mi arte, para mí, que ya claro, lo que hago sale de mí. Pero bueno, viajo más que nada eso, por lo que aprendo ahí, pero no por interés artístico, aunque sí que luego creo que lo reflejo de una manera o de otra y siempre me gusta ver la artesanía de cada sitio y conocer un poco lo profundo. ¿Cómo lo reflejo luego? No lo sé. Bueno, y estando donde estábamos, en la oficina de Puro Remango y Música Asturiana, hiciste diseños para Puro Remango, también con Dixebra. ¿Qué supuso esto para ti? ¿Qué repercusión tuvo? Pues me hicieron mucha ilusión los dos. Además, bueno, en Arte Puro Remango yo me había avisado como alguna vez por Instagram de contactaremos contigo y suena igual. Llevaba 2 o 3 años de quiero que nos hagas algo para Dixebra y yo estaba siempre, ¿cuándo me lo pedirán ya? Y al final me lo pidieron los dos y bueno, yo creo que quedaron contentos con lo que hice y yo estoy contenta también con lo que salió. Tuvo bastante buena acogida, me dio mucha visibilidad también porque bueno, tanto Puro Remango ahora como Dixebra siempre, pues mira atrás tú la camiseta, se ve mucho la camiseta de Dixebra y me presta mucho vela y además, por ejemplo, Dixebra es un grupo que yo escuché desde pequeña. Nunca me hubiera imaginado que yo hubiera hecho algo con Dixebra. Y además de artista, sabemos que ella es profe y participas en actividades en la Asociación Cultural Llancín. ¿Cómo lleves la conciliación de tantas pasiones? A veces mal. A veces mal por el tiempo. Es verdad que me gusta, no soy capaz tampoco de estar quieta. Me da mucha envidia a la gente que llega a casa y no sabe qué hacer. Y me gustaría un poco llegar también a eso, porque es como, no, pues el lunes me voy a dedicar a organizar esto de tal y el martes voy a pintar para esto y luego el miércoles voy a acabar de leer la ley nueva, que no sé cuándo acabaré. Y a veces sí que me agobio un poco, pero bueno, creo que tengo que aprender también un poco a organizarme. Ahora que me piden más cosas, pues ya sé decir, a ver, con tiempo. Porque siempre intento hacer las cosas también yo muy rápido, de me piden una cosa, la tengo que hacer para el día siguiente. Y ya estoy aprendiendo a saber que no hay que hacerlo todo para el día siguiente o hay que decir que no a muchas cosas. Pero bueno, poco a poco, pero eso es algo que sí que digo que tengo que controlar un poco más, aprender a controlar. O sea, que crees que es importante saber poner límites, ¿no? Para la salud mental, más que nada. Como tú cuando me dices que soy un workaholic, lo mismo. Es un workaholic. No puedes enviarme preguntas de entrevistas a las 11 de la noche. No, el horario laboral cierra a partir de las 9. Yo me debo a mi público. Pero es difícil, yo creo que también si nos gusta trabajar, al final estás todo el rato con...
Sí, y te gusta y lo tienes en la cabeza y yo, por ejemplo, ya me estoy cortando de hacer lo que tú dices que haces, de voy a no mandar WhatsApps de cosas de trabajo o cosas de tal a estas horas porque tengo que respetar a los demás. Y es que los WhatsApp tenía que ser como los emails de Gmail, que puedes programarlos, pues mira, tú me lo cuentas a las 11 de la noche, pero a mí me llega a las 8 de la mañana, que hay un horario laboral. Sí, sí. Sí, nada, hay que ya por la salud mental o por la física o por la felicidad, por lo que sea, pero sí, hay que parar un poco. Ya que estamos, yo lo veo mucho en los de puro remango, lo de sin descanso no es remango, que dices, es que hay que descansar. Bueno, y retomando la Asociación Cultural de Yacín, que no sé por qué dije antes Yacín, perdón a los de Porrúa, que me inventé el nombre yo sola, y es casi obligatorio preguntarte por el Festival de Porrúa en Bolas. Pues bueno, eso fue yo creo que un milagro también o lo que sea. En Porrúa y hasta en la Asociación Yacín a veces nos orgullecemos o en general el grupo de que las cosas salgan bien sin saber cómo, porque hay muchas cosas que, ya no os digo el Porrúa en Bolas, pero muchas cosas que hacemos bastante improvisadas que dices esto funcionará o no funcionará. Tenemos la suerte de tener esta asociación que apoya a mucha gente del pueblo, luego a veces tenemos más subvenciones, otras menos, pero bueno, hay ahí un apoyo y yo tuve la suerte de poder probar ahí también esta idea, que yo lo pasé fatal también hasta que salió y además las bolas de silo como son total, o sea, la hice 2 años, bueno, lo hice 3 el primero probando y te das cuenta que no puedes confiar en las bolas de silo nunca, porque si llueve mucho no se puede ensilar, si llovió poco no creció la hierba y dices, ¿qué verano? Voy a tener todas las bolas listas para el día. Al final los 2 las tuvimos, pero bueno, costó. Pero bueno, yo estoy muy contenta con cómo salió, sobre todo por la acogida que tuvo con la gente del pueblo, los paisanos estaban súper contentos con las bolas suyas pintadas, todo el rato te decían, tengo otra más, píntame esta bola, ¿por qué pintaste así 2 y a mí me pintaste una? Y voy a sacar otras 3 y entonces que venga alguien a pintarme estas 3. ¿En serio? Sí, no, los paisanos, de todo lo que, o sea, lo que más me gustó del Porrúa en Bolas, o me gusta, es la acogida que tuvo por la gente del pueblo y por los ganaderos, que era al final casi el objetivo. Y no os conté cómo se surgió, pues... No, bueno, siempre digo que una vez yendo por Francia vi que había un cartel de una boda, como los que ponen siempre aquí, de se casa no sé quién, pintado en una bola de silo, de no sé qué, y tenía una florina solamente, y dije, uy, se pueden pintar las bolas de silo y queda guapo, y en Porrúa hay bolas de silo. Y desde la Asociación Yacín siempre se dio mucha importancia a la música, y el presidente, que es ahora Gerardo, siempre decía que había que intentar también meter un poco de arte, pero a mí no se me ocurría cómo, decías, bueno, que un concurso, pintura, está muy visto, y con esa bola de silo dije, ¿y si pintamos las bolas de silo que tenemos de sobra y las ve todo el mundo? Y las pintamos. Los viajes sí que traen ideas, ¿no? Bueno, pero sí. Inconscientemente, pero sí. ¿Y crees que los pueblos mueren o los dejamos morrer en este tiempo que estamos viendo que están vaciándose, o lo están vaciando? Es una pregunta complicada porque, claro, es que yo también lo pienso y dices, hay muchos tipos de pueblos, no todos los pueblos son iguales. Yo tengo la suerte, siempre lo digo, de estar en un pueblo que está habitado, que tiene un colegio abierto, que tenemos una comunicación muy buena, por ejemplo, con Oviedo, con Santander, pasa la autopista, tenemos de todo. Luego, al final, el turismo, que para ciertas cosas, bueno, perjudica en su manera, pero también lo mantiene vivo en verano. Entonces, por ejemplo, Porrúa, que es mi pueblo, considero que es un pueblo que no tiene ningún peligro de morir. Luego hay otros que es que no... Yo a veces que voy para la zona de Cangas o cosas así, dices, claro, es que es muy difícil vivir en pueblos así, tan mal comunicados, que cuesta tanto llegar a ellos. Entonces, claro, a eso sí que los estamos dejando morir. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puro Remango. ¿Y qué dirías a la xente mozo que vive en los pueblos y intenta tirar para adelante con ello? Yo creo que hay mucha gente mozo muy a gusto en los pueblos y con mucha ilusión y muy orgullosos. Tengo que seguir diciendo que yo lo veo desde una perspectiva de un pueblo que está vivo. Pero presta de vez en cuando. Yo tengo muchos alumnos de Cangas de Narcea y los ves súper orgullosos también de su pueblo y dices, qué bien
que siga habiendo críos que quieran vivir en los pueblos, y también creo que después del COVID la gente también, no sé si esto ya se pasará, pero perdió un poco el apego a las ciudades y se dio cuenta de lo bueno que tienen los pueblos. En los pueblos se puede hacer todo. Tienen que ponernos carreteras, mejorar el internet, pero... Bueno, vamos a hablar ahora de los intercambios culturales del pueblo, de la Asociación Yacín y los intercambios que hicisteis con otros pueblos de Europa. ¿Cómo viviste esa experiencia de ser monitora de xente moza y de xente más mayor? Vale, eso si queréis os cuento un poco cómo fueron los intercambios, porque fue hace tiempo y parece que se olvidó un poco, hasta nosotros en Porrúa lo olvidamos. Todo empezó porque un pueblo holandés, que se llamaba Vacancy, o como nunca lo supimos pronunciar bien, iban a construir un aeropuerto en el pueblo y iban a acabar con el pueblo. Entonces, no sé si era, no me acuerdo cómo se llama el paisano, no sé si era el alcalde o un paisano normal, empezó a revolucionar un poco el asunto y hizo una asociación que se llamó Cultural Village of Europe, y empezó a buscar pueblos similares a ese pueblo en distintos sitios de Europa para reivindicar un poco pues, la importancia de los pueblos y hacer su pueblo holandés más visible para que no hicieran el aeropuerto, que no lo hicieron. Y a nosotros, bueno, nos llegó un poco de rebote porque primero había un holandés, y lo comentaron un holandés que estaba en Vivaño, otro pueblo de Llanes más Palmonte, y de Vivaño nos lo pasaron a nosotros porque consideraron que ellos no tenían la infraestructura, nosotros ya teníamos la asociación, y con ese intercambio lo que hacíamos era ir cada año a un país de Europa. Y yo, bueno, como yo creo, no sé por qué fui yo, o sea, porque es verdad que muchos chavales de esa no se atrevían, porque tenía amigos que no quisieron ir y estaba casi todo pagado, y como hablaba inglés, empecé a ir en los campamentos de críos, porque se hacía un viaje de adultos, que suelen ir 40 o 50 del pueblo, y luego como un campamento en el que nos mezclábamos de todos los países. Y empecé a ir con los chicos y con los grandes. Con los grandes yo decían que era por el inglés, pero no sé exactamente por qué. Bueno, y porque podías participar también como gente del pueblo. Y yo creo que eso fue algo que siempre lo pienso y dices, madre, ni lo llegué a valorar en el momento, ni sé si lo valoramos todos en el momento, pero fue guapísimo porque salían paisanos ya mayores que nunca habían salido igual casi ni de Asturias, y pues fuimos a Estonia, fuimos a Hungría, y nos sirvió para ver también mucho, bueno, eran paisanos que además no hablaban más que, no sé ni si castellano. Y nos sirvió mucho para ver cómo tenemos muchas cosas en común en los pueblos, que los veías perfectamente integrados, compartiendo un poco la tradición, haciendo los bailes de unos, los bailes de otros. Fue algo muy guapo que ojalá que se pudiese volver a hacer otra vez. Luego la gente, los jóvenes, fueron poco a poco animándose, que yo la primera vez, creo que fue a Estonia, fuimos 2. Querían como 6 o 7 y no conseguimos en Porrúa más de 2 jóvenes que quisieran ir a Estonia gratis. Y en los últimos ya llenábamos los cupos. Vaya guapo. Fue muy guay. Lo raro es que la gente no quisiera ir. Ya, yo no lo entiendo, ¿eh? Qué cosas. Ni que tuviera Ranón tan lejos. Yo creo que era otra época también, ahora lo dices y suena raro, de un viaje a Estonia gratis y no, con 15 años y no quieres ir. Pues no querían. También es verdad que era como en verano, las fiestas del pueblo, y todo el mundo decía, no, como vamos a perder San Justo. Y dices, bueno, ya, pero San Justo lo va todos los años. Ahí, las prioridades. Bueno, ahora vamos a preguntarte como docente, ¿qué bondades e inconvenientes ves en el tu oficio y cómo ves a la xente moza asturiana desde ahí? A mí me gusta mucho ser profesora y, bueno, no sé si me lo vais a preguntar o no, pero como ya lo dije antes, yo creo que prefiero ser profesora que artista. Yo lo paso muy bien dando clase y me gusta mucho dar clase y me gustan mucho los chavales. Siempre digo que los críos pequeños, que no yo os doy clase, me ponen más nerviosa, pero los adolescentes me encantan y me gusta enseñar y me gusta acercarme a ellos, porque creo que también necesitan gente que se intente un poco acercar a ellos, y intento no ser tampoco la mítica profesora de reñir, gritar, a veces grito, pero bueno, cuando me sacan ya de las casillas. Y bueno, nada, a mí me gusta mucho en general, y se me olvidó lo siguiente que me habéis preguntado de... ¿Cómo ves a la xente moza? ¿Cómo ves a la xuventud? Pues yo,
Los veo bien, ahora que Pérez Reverte dijo que los veía mal, ya los veo bien. Siempre en contra de Reverte. No, pero mira, justo con el tema de Pérez Reverte, que está ahora tan... pues tan ahí, que sí señor, siempre... Bueno, nada, no voy a hablar de Pérez Reverte más, pero lo estuve hablando estos días y yo veo la juventud mucho más abierta que lo éramos nosotros. Creo que va a ser son un grupo de gente que va a ser mucho menos racista, mucho menos homófoba o casi, o sea, ven muchas cosas que a nosotros nos costaban, o yo lo veía en el colegio, que éramos más cerrados para más cosas. Los veo muy abiertos y muy interesados y muy hasta sensibles, hablas con ellos, yo qué sé, igual son los grupos que yo tengo, los de artes, como dicen que somos, yo doy bachiller de arte, que somos así, pero y con intereses y que se esfuerzan también, es que a veces no se pueden esforzar porque es la vida que os tira piedras, pero yo creo mucho en la juventud ahora, lo decidí esta semana. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com. Y por esos derroteros tenemos que preguntarte, porque hace poco salió un artículo sobre una alumna tuya que obtuvo una calificación excelente y optó por la carrera de Bellas Artes y se la criticó mucho por tener tan buenas notas y optar por esa carrera. ¿Tú crees que todavía hay mucho que hacer respecto a eso? Muchísimo. Además, bueno, yo con esa alumna sigo en contacto, es hija de una profesora y bueno, es una cría muy simpática. Y bueno, yo la quiero mucho, Lucy. Fue increíble porque además todavía estaba en la carrera, no todavía estaba en la carrera, digo, todavía estaba en el colegio o venía, no sé por qué seguimos hablando, y eran increíbles las preguntas de toda la prensa, pero ¿estás segura que ya teniendo esa nota? Una chavala que y había costado muchísimo decidirse ya por Bellas Artes porque pensaba que la gente se lo decían los demás. Pero con estas notas o con la lista que eres, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y yo vi el proceso y costó muchísimo decidirse para hacer Bellas Artes y luego, que ya lo tenía clarísimo, te vienen a llamar bueno, no voy a decir los periódicos, pero la llamaron de todos lados y en todos juzgándola y saliendo, y sale todos los años de la mejor nota quiere hacer filología clásica o lo que sea, no solo con el arte. Y es que yo creo que hay posibilidades de todo y lo que tenemos que apoyar es que la juventud haga lo que quiera, lo que gusta, lo que se da bien. Es que no creo que haya más vueltas que da ahí. Y Lucy, pues ahora me contó que está encantada en Bellas Artes y me alegro muchísimo, pero es que no se puede juzgar tanto a los adolescentes que deciden hacer lo que ellos da la gana. Y en ese sentido, a la xente moza que ahora se está adentrando en el mundo del arte, ¿qué dirías? Pues que tire para adelante haciendo lo que quiera y que si gusta al final pues va a ser feliz. Que igual no encuentras trabajo, pero de igual tampoco encuentras trabajo de otra cosa. Es que no sabemos lo que vamos a encontrar trabajo a día de hoy. Yo creo que se puede encontrar, todos los que hicieron Bellas Artes conmigo, o sea, al final de una manera o de otra, no van ninguno tirado en la calle. Y al final todos están haciendo más o menos lo que querían, no me parece imposible y creo que tienen que hacer lo que ellos guste. Es que es algo que yo no entiendo, que la gente piense que tienen que hacer lo que ellos va a dar más dinero, porque además, ¿dónde está el dinero? Porque si yo supiese dónde está el dinero, íbamos todos para allí igual, pero no se sabe dónde está el pozo. Hay que darse tiempo, lo único que viene en lata es la Coca-Cola, así que... Tierra. La cosa está picante, vamos a echarle más cayena. Vamos a echarle más cayena. Bueno, ahora vamos a pasar a... Ya no hay ni la curripa, ni el curripo, ahora hay curripe y ya está, ni para ti ni para mí. Espacio patrocinado por Páramo Bar y La Raposa. Y bueno, cerveza en mano, vamos a preguntarte preguntas muy, muy serias. Demasiado serias. Demasiado serias. ¿Quién estamos preguntando? Entama tú. ¿Yo? Vale. ¿Qué prefieres? ¿Que un partido ultraderechista gane las municipales en Llanes y non poder facer por rúa en bolas más? ¿O que tiren un litro de gazpacho de alguna de tus obras? Ay, a ver, lo del gazpacho no me molestaría a mí personalmente. Me parece muy mal lo que están haciendo tirando cosas, pero
pues tengo muchísimas, me sobran cuadros. Que tiren gazpacho a una, no me voy a disgustar. Y tengo que decir que en lo de porro en bolas, creo que aunque gane la ultraderecha en Llanes, que espero que no pase nunca, lo vamos a hacer igual. Porro independiente. Así que no me intimidan. Cualquiera de las dos entonces te vale. Vale. ¿Enseñar bahía asturiano a unos peregrinos borrachos o enseñar a valorar el arte a un adolescente con espíritu conservador? Lo primero es muy fácil, yo creo que se puede, no sé si ya lo hice igual. Hay que tener en cuenta la condición de borracho, ¿eh? Sí, pero bueno, es que yo bailo como si estuviera borracha, porque bailo fatal, entonces bueno. Lo primero yo creo que estaría bien. Y lo segundo, pues es también un reto, que es que veis que lo acepto todo. Lo segundo yo creo que también se puede intentar. Y se puede, bueno, es un trabajo que estaría bien. Y se pueden sacar cosas. Pues sabiendo, enseñando muchas cosas, aprendes a valorar las cosas. Yo creo que hay mucha gente que, bueno, voy a decir, es que tengo miedo de lo que diga, pero bueno, que juzga cosas porque no las conoce. Entonces, bueno, enseñando muchas cosas es más fácil tener un buen criterio. A ver lo que es un buen criterio, ¿eh? pero sí, creo que sabiendo se solucionan muchas cosas. Y por último, antes de que despidamos este programa, prestaríamos que nos recomendases una película, un libro y un cantar. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Llibrería Sol. Bueno, esa pregunta es difícil porque yo cambio mucho de idea de cuáles son las cosas que más me gustan. Cada semana me gusta, tengo una película favorita, un libro que recomiendo, todo. De libros leí hace poco que me gustó mucho Canto yo y la montaña bailo, y la montaña baila, de Irene Solà, que es una escritora catalana bastante joven, y me pareció súper original y súper guapo. Habla pues de la vida en la montaña, pero contada no por las personas, también por las personas, pero por los fantasmas, por las nubes, por la montaña en sí, muy guapo, muy original, y lo recomiendo mucho. Y películas, pues voy a recomendar una, bueno, la pongo mucho en clase, de Woody Allen, la de Medianoche en París, hablando un poco de las juventudes también que hablábamos, y Pérez Reverte, y de cualquier tiempo pasado fue mejor, que siempre lo pongo en clase, porque además de que ves a distintos artistas, bueno, que nos sirve para tratar muchos temas, las vanguardias y demás, ves cómo viajan al pasado y en el pasado las generaciones pasadas fueron mejores y van todavía un poco más para atrás y los de para atrás quieren ir un poco más para atrás, y creo que refleja un poco también cómo somos muchas veces todos, o esa manía que hay de pensar que lo nuestro o lo anterior fue mejor que lo que viene. Esclavos de la nostalgia, ¿no? Sí. Y creo que hay que empezar ya eso, lo que decía antes, apoyar un poco lo que viene y dejar de mirar todo el rato para atrás, que lo que está para atrás ya está. Y me queda canción... Bueno, como no dije nada asturiano, porque del libro había pensado en Carboneros, pero ya vi que lo dicen siempre. Y un clásico del programa. Pensé en una canción que siempre me gustó mucho y es de las que llevo escuchando casi toda la vida y siempre canto, y que cantaba Madrid, que siempre se reían de mí porque cantaba esas cosas, que es el Irán que perdió la guerra de Jan de Cubel, que me gusta muchísimo. Y siempre tengo el recuerdo de ir a Madrid, yo escuchaba mucho Jan de Cubel y en la residencia siempre se reían de mí porque escuchaba... Claro, igual si estuviera escuchando flamenco lo entendían, pero eso en ese momento, ¿qué va? Bueno, pues con Jan de Cubel y poco más. Y poco más. Y No se poco puede más. pedir mucho más después de despedir con Jan de Cubel. Sí, es que igual me columpio, pero creo que no, que el libro que acabas de recomendar tiene ilustraciones de Paula Bonet. No sé Es que yo no lo tengo con ilustraciones. yo lo recomiendo con ilustraciones de Paula Bonet porque creo que es muy guapo. Y bueno, con esto dejámoslo con Tansu Gueiras, que me parece muy bien. Vota Tansu. Muchas gracias, Nieves. A vosotros. Fue una entrevista muy prestosa y además pues saber que hay docentes con vocación y con ganas de hacer por los pueblos, pues hacenos sentirnos menos solos y muy orgullosos. Bueno, yo lo voy a intentar. A ver lo que consigo. Bueno, milenta gracias a todos por escuchar este programa, otra noche más, y vémonos en el siguiente episodio.
Se canto, dime que canto. Se choro, dime que choro. Puñal de ouro me cae a secar. Soy fajos bobo. A entrada deste lugar onde a cara non hai que dar ofreceron unha tunga que sal a quen má vai dar que a xente siga falando pouco a pouco vou collendo todo o que fun sementando. Ai la la la, ai la la la, nesta terra non manda despois. Ai la la la. Como llarimes esnidian doyentes na alcordanza de les antigües hores. Como almes grises que esnalen a tientes, queden pendientes de algunos rencores. Mudes quedaron les cases. La xiente, yonxe les tardes enllenes de amores, seques y enterraes llorarán les mentes. Ya nun queda naide que lleve flores. Nel pueblo el tiempo secará les fontes, les rises de neños ya non se sienten, na más que fuelles con polvo nes pontes. Solo ruines, llares que nunca calienten, desaparecen caberes improntes, les grietes del olvido nunca mienten. Un paso al frente.